Ok, este es un paciente de 58 años, es varón. Antecedentes, fumador, pesado, 20 cigarrillos diarios, dislipidemia mixta y obeso. Ingresa por emergencia con última enfermedad de 2 horas, caracterizada por dolor torácico opresivo, con irradiación a mandíbula y brazo izquierdos. Diaforesis, hace 1 hora, palpitaciones y desvanecimiento y es ingresado por emergencia. Ingresa con la frecuencia en 170, frecuencia respiratoria 22, temperatura en 35, satura 70, a FIO2 ambiental, 80-50 presión, llenado capilar en 4 segundos. Por medio vesicular pasa disminuida en bases, crepitantes basales bilaterales, ruidos cardíacos arrítmicos irregulares, ingurgitación yugular, no soplos. El abdomen y genitaliano normal y sistema nervioso normal. Le toman este electro en primera instancia y las troponinas. En este ejemplo, las troponinas que tienen son las troponinas T. Entonces, con todo esto, con todo esto, ¿qué problemas tiene el paciente, chicos? Número uno. Doctor, como tiene, Sí, te escucho, Poli. ya por la hipotensión y por el llenado capilar en 4 segundos, tiene un shock. En este caso puede ser cardiogénico como tiene antecedentes de fumador, dislipidemia, etcétera, puede ser un infarto agudo de miocardio y aparte tiene una arritmia. Si es irregular, es fibrilación auricular. Ya, ¿qué más? ¿Algo más que pueda tener, chicos? Tiene congestión pulmonar también por los crepitantes. Ya. ¿Algún otro diagnóstico que le pondría? ¿Qué le pones congestión pulmonar? Ya, insuficiencia respiratoria. Muy bien. Ya. ¿Alguna otra cosa? Ok, entonces vamos a ir más adelante. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué hay en este electro? ¿Alguien que me pueda describir el electro? O sea, ¿qué es lo que más le llama la atención en este electro? En primera instancia. ST elevado, doctor, en B1 B6. Ya, ya, entonces aquí dice, hay ST elevado de una vez. O sea, de todas formas deberíamos tener un orden para ver los electros, ¿no? Pero ya. ST, ¿no? De uno vez, o sea, todos estos STs aquí, 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 aquí. Algo más que llame la atención aquí. Con un ritmo no sinusal. Ya, es un ritmo irregular, ¿no? La CRR, todas estas CRR no son regulares, ¿no? Esta distancia no es la misma que esta, ni que esta, ni que esta. Y tampoco hay Ps. Se ve mejor. Pero no, no encuentro ninguna en realidad. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿En cuánto está la frecuencia? Ya, pero está claro que la frecuencia está elevada, ¿no? Que no es normal. Entonces, es un ritmo R regular. Sí, podemos decir que tiene fibrilación regular. ST elevado de B1 a B6 y una troponina positiva, porque el valor normal es 0.014 y está en 0.320. Entonces, ¿qué tiene? ¿Es un infarto, sí o no?
Sí, ¿no? Sí, O sea, es un infarto, ¿no? Sí, doctor. Tendríamos que decir nosotros, infarto, ¿qué tipo? Es un infarto ST elevado. Ya, entonces, este sí es un infarto ST elevado. Tenemos todo en realidad. No se debería esperar el valor de troponina para darle nombre a los infartos, o sea, para decir que es un infarto, porque solamente necesitas clínica y electro para actuar. Pero acá tenemos el valor de la troponina y esa troponina está positiva, está elevada. Entonces, este es un infarto ST elevado. Entonces, ¿qué cara? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer por el paciente ahorita, en este momento? Lo primero, las primeras intervenciones que deberíamos hacer. Oxigenoterapia. Primero es oxígeno, el paciente satura 70. Entonces, lo primero que vamos a hacer al paciente es darle oxígeno. ¿Qué más? ¿Qué cosa le puede matar al paciente ahorita? La arritmia. bueno, La arritmia. Ya, entonces eso es algo importante de ver. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Vamos a dar antiagregantes. Antiagregantes para la arritmia. Aunque no, es para evitar los coágulos. Cuando tenemos una arritmia, una taquiarritmia, con inestabilidad Beta bloqueante. hemodinámica. Cardioversión. Vita- Ah, Nitrato suprimido. nitrato. ¿Los nitratos suben o bajan la presión? están bajando. Ya. ¿Le dan Hipotensión. nitratos? Sí, sublingual. ¿Le dan nitratos? Sí, sí. Por eso, ¿los nitratos suben o bajan la presión? Me dicen que bajan, ¿no? Bajo. ¿Y el nitrato qué va a hacer? ¿Bajarla más? Ya. ¿El beta bloqueador sube o baja la presión? Bajo. Baja. Ya. Entonces, ante un paciente con arritmia, con inestabilidad hemodinámica, ¿qué es lo primero que se debería hacer? Cardioversión. Claro, sí, es lo que dice Kelly, ¿no? Cardioversión eléctrica. Entonces, el primer problema, o sea, de los más graves que tiene el paciente, porque sí se está infartando, pero el más grave de todos estos ahorita, al momento de que ingrese el paciente de emergencia, el que se tiene que solucionar de inmediato es la taquicardia, y es esta FARVA, es una fibrilación auricular de respuesta ventricular alta, y es un paciente que tiene inestabilidad hemodinámica. Entonces, el primer problema, sí, pues puede ser insuficiencia respiratoria, el paciente se puede estar infartando, pero lo más prioritario es que el paciente tiene fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, por forma, con inestabilidad hemodinámica. Y el plan, lo primero que se debe hacer es cardioversión eléctrica sincronizada. ¿Ya? Este es un paciente que tiene una farva de reciente inicio. ¿Por qué? Porque tiene 1 hora de palpitaciones. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que hablar acerca de fibrilación auricular. Veamos. Del 1 a 2% de la población mundial, más de 6 millones de europeos. Es muy constante la actualización respecto al manejo que se les da, ¿no? Los pacientes que ya de por sí tengan riesgo, por ejemplo, los pacientes que tienen poliglobulia, los pacientes que tengan dislipidemia, los pacientes hipertensos que tengan riesgo de desarrollar SB, cuando tengan fibrilación auricular aumenta 5 veces el riesgo. Y, como ustedes ya saben, la clasificación o la división de los accidentes isquémicos se clasifica, pues, ¿no? Básicamente en cardioembólicos y en aterotrombóticos. Y de los cardioembólicos, la principal causa es fibrilación auricular. El riesgo de muerte por ACV asociado a fibrilación es alrededor del 100%, y los costos aumentan no solamente a nivel intrahospitalario, sino a nivel extrahospitalario cuando los pacientes son dados de alta. Eh, de ello. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Monitorización sistemática y un electro, siempre, ¿no? La prevalencia aumenta con la edad.
menos 0,5% entre los 40 y los 50 y alrededor de 15% hacia los 80 años. Es mayor en hombres y la incidencia aumenta 13%. Pues respecto a las mujeres. ¿Cuáles son los eventos clínicos que están asociados a la fibrilación? Muerte, ¿no? Obviamente los pacientes con FA tienen alto riesgo de mortalidad por diversas causas. Los pacientes tienen todo el riesgo de presentar un ACV, cualquiera de los dos, hemorrágico e isquémico. Hospitalizaciones, los pacientes se hospitalizan más con fibrilación auricular y obviamente se deteriora la calidad de vida, ¿no? Estos pacientes tienen alto riesgo de presentar fallas cardíacas o insuficiencia cardíaca o en general van de la mano. Los pacientes no tienen capacidad para el ejercicio, disminuye su calidad de vida y respecto a la función ventricular izquierda hay mucha variación porque algunos de ellos pueden desarrollar insuficiencia cardíaca. Algunos solamente, bueno, pueden estar sin cambios a nivel el remodelado cardíaco, sin cambios, o presentarse una taquimiocardiopatía e insuficiencia cardíaca aguda. Y entonces, es un tema de que cuando los pacientes ingresan por una FARVA, una fibrilación auricular, siempre se tiene que ir viendo si es que el paciente tiene signos de bajo gasto cardíaco o en qué contexto viene la falla cardíaca, porque algunos vienen en el contexto de una insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Hay factores auriculares, predecesores y consecuentes. Entonces, mecanismos focales, actividad desencadenada obviamente del nodo sinusal y puede haber una actividad reentrada. Entonces, este es otro mecanismo, ¿no? El que hay una reentrada a través de la comunicación entre el nodo sinusal y el aurículo ventricular. Hay una hipótesis que es que hay múltiples ondas eléctricas que desencadenan la fibrilación auricular, que es una de las que más, bueno, de las que más se tiene estudio, y obviamente hay predisposición genética, y está relacionado también con temas hereditarios, y está relacionado a cambios hemodinámicos. Dentro de estos cambios hemodinámicos, la remodelación cardíaca en pacientes con hipertensión también provoca que haya alteración a nivel eh, estructural en la aurícula derecha, y eso es lo que ocasiona la fibrilación auricular. Obviamente, ustedes saben, hay nodo sinusal, nódulo auriculoventricular, fibras de Purkinje, y la alteración básicamente, obviamente, es a nivel del nodo sinusal, ¿no? La alteración está a nivel del nodo sinusal. Hay múltiples vías eléctricas anómalas que desarrollan impulsos auriculares o contracciones auriculares que no coinciden con lo que se espera, ¿no? Algunas de estos impulsos eléctricos sí van a llegar hacia el nódulo auriculoventricular, provocando la contracción ventricular, ¿no? Entonces, estos pacientes pues están disociados, ¿no? Hay una disociación entre la contracción auricular y la contracción ventricular. Los tipos de fibrilación: paroxística, menos de 48 horas, persistente, más de 7 días, persistente de larga duración, que dura más de un año, y permanente. Generalmente, los pacientes ancianos que ya tienen falla cardíaca desarrollan fibrilación permanente. Entonces, ¿cómo evaluamos a los pacientes con fibrilación auricular? Básicamente, una evaluación, una anamnesis dirigida a ello, ¿no? El ritmo cardíaco, cómo lo sientes, si es regular o irregular, algún factor precipitante, si está asociado al ejercicio, al consumo de alcohol, a emociones fuertes. Los síntomas pueden ser moderados o graves y se utiliza esta puntuación, la de ERRA, ¿ya? Es la que vamos a ver más adelante. Los episodios son frecuentes o son raros, hay que ver cuánto duran, si es de duración larga o corta. Hay historia clínica de enfermedad concomitante, y esto es importante, ¿no? Ver si el paciente es hipertenso, es una coronaria, tiene insuficiencia cardíaca de base, enfermedad vascular periférica, ACV, ictus, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar crónica, consumo de alcohol e historia familiar de fibrilación auricular. Entonces, la clasificación es esta, ¿no? Valoramos cuando el paciente, le preguntamos al paciente cómo clasificaría sus síntomas, y vemos pues, si el paciente, la taquicardia no le provoca síntomas leves, pero que no afecta la actividad diaria. La actividad diaria normal está afectada en un R3, y el R4 es cuando los síntomas son incapacitantes y se interrumpe la actividad diaria normal. ¿Cómo manejamos
fibrilaciones auriculares en emergencia. Entonces, lo principal, hay dos estrategias de manejo. Entonces, lo principal, aliviar los síntomas mediante el control de la frecuencia o restauración del ritmo sinusal. Entonces, hay dos estrategias de manejo. Uno, manejamos frecuencia cardíaca y dos, el paciente se procura que regrese al ritmo sinusal. Evitar complicaciones derivadas del deterioro hemodinámico provocado de la arritmia, esto es importantísimo. Entonces aquí entra el tema de la cardioversión eléctrica sincronizada. Cardioversión eléctrica sincronizada. Y prevenir fenómenos tromboembólicos, aquí es algo importante porque los pacientes que tienen fibrilación auricular aguda, que ingresan al servicio de emergencia, tienen que recibir anticoagulación. Entonces los pacientes se anticoagulan. Listo. Entonces, como les decía, ¿no? Hay dos objetivos en el tratamiento: control de la frecuencia o restauración del ritmo sinusal. Generalmente, obtener un ritmo sinusal nuevamente es una tarea bastante difícil en pacientes que ya tienen la fibrilación auricular de manera crónica, ¿no? O que son pacientes que la tienen de larga data. Entonces, restaurar el ritmo sinusal es un poco complicado. Por ejemplo, en este pacientito que sufrió el infarto, el objetivo, nuestro objetivo, obviamente, es que el paciente regrese a ritmo sinusal, porque el objetivo de la cardioversión eléctrica es que el paciente regrese a ritmo sinusal. Entonces, probablemente haciendo cardioversión eléctrica podamos ayudar en ese sentido. Pero en general, los pacientes que ya tienen patologías crónicas, hipertensos, pacientes que tienen ya un remodelado del corazón importante, con alteración en la morfología de la aurícula derecha y que ya tienen este antecedente ya de largo tiempo, no es fácil regresar al ritmo sinusal y no es el principal objetivo, ¿no? El principal objetivo en este tipo de pacientes, los que ya son crónicos, es revertir la fibrilación a través de controlar la frecuencia. Entonces, estos pacientes lo que se busca es que la fibrilación tenga una frecuencia controlada. Primero, en general, respecto al manejo general, es establecer criterios de estabilidad hemodinámica. Entonces, tenemos que ver si el paciente tiene signos de baja perfusión, lleno capilar alterado, frialdad, oliguria, alteración de estado mental y obviamente la presión arterial. Si el paciente está hipotenso o tiene inestabilidad hemodinámica, el manejo es diferente. Hay que determinar factores desencadenantes porque básicamente, paciente que está infectado, paciente que tiene neumonía, paciente que tiene que no es adherente a su tratamiento habitual, paciente en contexto de hipertensión, son de crisis hipertensiva, son pacientes que pues van a desarrollar también, que tengan la propensión a desarrollar fibrilación auricular. Entonces, determinar factores desencadenantes porque vamos a trabajar con esto. En este tipo de pacientes vamos a, obviamente, si bien es cierto, es controlar la frecuencia cardíaca o retornar al ritmo sinusal, también es importante en este tipo de pacientes controlar las causas de fondo. Por ejemplo, de las cosas más frecuentes que pueden suceder son las infecciones. Y establecer los criterios de ingreso. ¿A qué pacientes ingresan? Sí y a quienes no. Otro dato importante es la profilaxis de la tromboembolia arterial, ¿no? Tromboembolia arterial, ¿a qué se refiere? Pacientes que tengan riesgo de desarrollar tromboembolismo pulmonar y pacientes que tengan riesgo de desarrollar ACV. ¿Ya? Básicamente eso. Y pacientes que tengan riesgo de desarrollar trombosis coronaria, o sea, tienen riesgo de desarrollar un infarto. ¿Ya? Entonces, ¿a quiénes vemos? Hay que determinar si el paciente tiene bueno, en la medida de lo posible, si tiene fibrilación auricular no valvular, fibrilación auricular asociada a válvula protésica, o si es que se va a realizar cardioversión. Entonces, en todo este tipo de pacientes se tiene que verificar en la medida de lo posible, si es que se puede, si tienen alguna de estas circunstancias. ¿Qué utilizamos nosotros en nuestra emergencia y básicamente en la mayoría de emergencias aquí en el país, en pacientes que no tengan insuficiencia renal, es en heparina de bajo peso molecular? Perdón, heparina no fraccionada. ¿Y cuál usamos? Enoxa. Enoxaparina. Y la dosis es 1 miligramo por kilo cada 12 horas.
Todos los pacientes que van a recibir cardioversión, del cardioversión eléctrica, por ejemplo, o incluso cardioversión farmacológica, tienen que recibir previamente una dosis de heparina no fraccionada. Si bien es cierto, la arritmia nos va a matar, la idea también es que los pacientes tengan, en la medida de lo posible, evitar pues complicaciones agudas, porque un paciente que se busca revertir el ritmo sinusal, que tenga una larga data de... no es igual hacer cardioversión a un paciente agudo con pocas horas de evolución que un paciente crónico, por los riesgos que esto conlleva. Los pacientes con FA que ingresan al servicio de emergencia tienen que tener dos evaluaciones importantes. CHAS-VASc, la evaluación de CHAS-VASc, que ustedes la conocen porque han llevado cardio, nos dice qué riesgo puede tener el paciente de desarrollar una ACV. Entonces, en este tipo de pacientes es importante el ingreso y es importante para nosotros optimizar nuestro manejo y saber qué pacientes van a recibir qué tratamiento, ¿no? Quiénes se van a anticoagular, quiénes no. Y básicamente el CHAS-VASc nos habla de esto, ¿no? Un paciente que es un CHAS-VASc de cero puede no recibir nada o se le puede dar solamente el tratamiento con aspirina como prevención. Los pacientes que ya tengan un punto en el CHAS-VASc son pacientes que posible que se los anticoagule o se les puede dar antiagregación plaquetaria. A partir de 2 puntos, los pacientes sí o sí tienen que salir anticoagulados del hospital, ¿no? Un paciente que se detecta una fibrilación auricular y se le saca un CHAS-VASc más de 2, son pacientes que sí o sí tienen que irse anticoagulados. Entonces, estos pacientes tienen alto riesgo de desarrollar una ACV. Segundo, siempre tenemos que tener un Hasbled. El Hasbled nos ayuda para saber a qué pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar hemorragias, alteración del riesgo de hemorragias. No te dice otra cosa, ¿ya? Entonces, independientemente del resultado que salga, lo importante es el CHAS-VASc. Si un paciente tiene un CHAS-VASc más de 2, se anticoagula, independientemente de qué tan alto o qué tan bajo sea su Hasbled, ¿ya? Lo que te dice el Hasbled es quién va a desarrollar probablemente una hemorragia. No te dice si es que es muy alto, no quiere decir que el paciente se le va a suspender la anticoagulación porque el riesgo es mayor, pues. ¿Qué opciones hay para anticoagular a los pacientes? ABK, fármacos antivitamina K, la warfarina, y estos fármacos que son nuevos anticoagulantes, dabigatran y rivaroxaban o apixaban, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos en todos los establecimientos de salud del Perú son fármacos antivitamina K, que es la warfarina básicamente, ¿no? Inhibidores de la tromina, inhibidores del factor 10, nosotros no tenemos en los stocks de las farmacias de los hospitales porque son medicamentos de alto costo. Listo. Entonces, dato importante, pacientes que tengan una enfermedad valvular, protésica o valvular mitral, lo más ideal es darles warfarina a estos pacientes, en vez de darles nuevos anticoagulantes. Esto según las guías actualizadas. ¿Cómo hacemos respecto al manejo agudo de los pacientes? ¿No? Si el paciente tiene una fibrilación auricular menor a 48 horas, pues el algoritmo te dice si es que sí, el paciente recibe la heparina, puede ser de bajo peso molecular, heparina no fraccionada, y se realiza la cardioversión eléctrica, ¿no? Si el paciente tiene menos de 48 horas. Aquí estamos hablando de un paciente que no tiene inestabilidad hemodinámica. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Este paciente está tranquilo, vino a emergencia porque siente palpitaciones, pero sin alteración hemodinámica, solamente las palpitaciones. Vemos cuánto tiempo tiene de duración. Si estamos seguros que las palpitaciones han empezado menos de 48 horas, se le puede hacer cardioversión eléctrica a este paciente. ¿Qué cosa es lo que buscamos? Después de la cardioversión, si el paciente retorna a ritmo sinusal, vemos qué factores de riesgo pueda tener y si tiene factores de riesgo, se anticoagula. Si no, pues sí, puede irse tranquilo. Generalmente es un paciente que es descuidado, que siempre tiene factores de riesgo, entonces en general casi todos se anticoagulan. Por otro lado, si el paciente tiene una FA, pero es mucho mayor de 48 horas, hay que ver. El paciente recibe, si es que el paciente recibe
anticoagulación convencional o ya tiene una ecocardiografía transesofágica, se valora, ¿no? Si el paciente tiene anticoagulación terapéutica durante 3 semanas ya, el paciente tiene más de 48 horas, pero ya ha estado anticoagulado 3 semanas, podríamos hacer cardioversión, buscando ritmo sinusal, y si el paciente persiste con fibrilación auricular, o el paciente pues puede terminar todavía con fibrilación auricular, ¿no? Entonces, en este caso los pacientes tienen que anticoagularse, ¿no? Los pacientes obviamente que re- probablemente regresen a ritmo sinusal, a pese a ello van a tener que recibir todavía anticoagulación, si es que ya han estado con una fibrilación auricular que haya sido de larga duración mayor de 48 horas. Si el paciente, por otro lado, tiene una ecocardiografía transesofágica y no tiene un trombo en las aurículas izquierdas, el paciente se le pone la heparina y se cardiovierte, de la misma forma. Si el paciente tiene trombos en la aurícula, en la orejuela izquierda, se anticoagula durante 3 semanas y se hace un nuevo control de ecocardiografía transesofágica para valorar si el paciente va a requerir anticoagulación a largo plazo o el paciente eh, se le puede dar el chance. Pero generalmente los pacientes se anticoagulan y la estrategia que se opta no es regresar al ritmo sinusal, sino solamente controlar la frecuencia si es que el trombo sigue presente. Entonces, obviamente, ese paciente no se va a cardiovertir porque está el riesgo de que el paciente desarrolle un ACV, ¿no? ¿Cuáles son nuestras metas cuando nosotros vamos hacia la estrategia de control de frecuencia? La frecuencia tiene que estar menos de 110 en reposo para que nosotros digamos que estamos haciendo bien el manejo. Y el paciente tiene que no tener los síntomas, ¿no? Y aceptar que el control no estricto de la frecuencia cardíaca. Si el paciente persiste con síntomas, entonces deberíamos buscar que tenga menos de 80 latidos por minuto en reposo. Ya, entonces respecto al tratamiento, obviamente tratar causas de base, ¿no? Si el paciente está en insuficiencia cardíaca actualmente, ¿qué nos dice la guía respecto al manejo en pacientes que tienen cardiopatía estructural? Es lo siguiente. Principalmente para tratar una fibrilación auricular sin cardiopatía estructural, idealmente beta bloqueadores, calcitoauristas, pero en primer lugar beta bloqueadores. Si no se logra el control adecuadamente de la frecuencia, asociamos digoxina. Entonces, básicamente, esto cuando el paciente no tiene una cardiopatía estructural importante. Si el paciente tiene una cardiopatía estructural, como en el contexto de una insuficiencia cardíaca, digoxina endovenoso es lo primero. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es el conocido como la anatócido C. Si llega a un buen control, si no tiene un buen control, perdón, podría asociarse el diazem, ¿ya? Ahora, las últimas recomendaciones actuales nos dicen de que en cualquiera de los dos casos, si el paciente tiene una cardiopatía estructural, también se podría utilizar beta bloqueador en primer lugar. Pero esto es viendo cómo está la función de las cavidades derechas y el contexto hemodinámico que tenga el paciente. Ahora, ¿qué hacemos ante una fibrilación auricular aguda que ingresa a emergencia de manera aguda, con bueno, de reciente inicio, o puede ser un paciente que ya sea fibrilador crónico, pero que tenga una descompensación aguda? Valoramos siempre estabilidad hemodinámica. Si el paciente no tiene estabilidad hemodinámica, está hipotenso o está hipoperfundido, lo primero que dice la guía que debemos realizar es cardiovasión eléctrica sincronizada y heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Y el paciente se hospitaliza. Si el paciente sí tiene estabilidad hemodinámica, control de frecuencia y tromboprofilaxis. Entonces aquí valoramos lo mismo, ¿no? Lo mismo que los pacientes que son crónicos. Valoramos si el paciente tiene menos de 48 horas, si la anticoagulación ya recibió 3 semanas o tiene una eco transesofágica que es negativa y qué estrategia vamos a buscar con estos pacientes. Si perseguimos el paciente tenga ritmo sinusal, vemos si tiene cardiopatía significativa o no. Y si sí tiene, lo que las guías nos recomiendan es, según NAIJA, en qué estadio funcional está su insuficiencia cardíaca. Si es de 3 a 4, lo que nos dice que puede recibir Bernacalant o el paciente puede recibir cardioversión eléctrica. Y si es que
si es que son clases más bajas, ¿no? Y si el paciente ya está con un estadio elevado, según la clasificación de NAIJA, reversión eléctrica antes de las 48 horas del inicio del episodio. Si tiene una cardiopatía, perdón, si no tiene una cardiopatía significativa, podemos utilizar flecainamida, propafenona, estos para realizar cardioversión farmacológica o cardioversión eléctrica, ¿no? Esto obviamente es si el paciente tiene menos de 48 horas o ha sido anticoagulado o tiene una eco negativa para trombos en el aurículo. Si el paciente revierte ritmo sinusal, se va de alta y si no, hacemos cardioversión eléctrica antes de las 48 horas, ¿no? Entonces, obviamente un paciente que tiene estabilidad hemodinámica, paciente que tiene un tiempo bajo del inicio del cuadro, tiene o ha recibido anticoagulación más de 3 semanas y no tiene cardiopatía significativa, son los pacientes que van a tener mejor pronóstico porque se puede realizar cardioversión farmacológica y si no revierte ritmo sinusal, podríamos utilizar cardioversión eléctrica para buscar el ritmo sinusal. Entonces, en esos pacientes se puede intentar de todo, ¿no? Para poder revertir los arritmos. Entonces, para que quede claro, todos los pacientes con inestabilidad hemodinámica, que no tengan estabilidad hemodinámica, todos ellos, cardioversión eléctrica sincronizada y heparina de bajo presión auricular, eso se lo van a preguntar siempre. Fármacos, principalmente existe propafenona, flecainamida eh, no es habitual, propafenona, estas son las píldoras de bolsillo, también se conocen, ¿no? Algunos pacientes que tienen fibrilación auricular paroxística, que obviamente por la fibrilación paroxística no desarrollan trombos, o que es de muy corta duración, ¿no? Entonces se les indica incluso que lleven las pastillas en su bolsillo. Estos pacientes toman 4 pastillitas de propafenona, la propafenona viene de 150 miligramos, y revierten la fibrilación auricular ellos mismos de manera ambulatoria, obviamente cuando están sin inestabilidad hemodinámica, ¿no? Lo otro que utilizamos nosotros es amiodarona, ¿no? La dosis se carga 300 miligramos y 1200 miligramos diarios. Erdacaland no es usual usar. Lo otro es valorar si el paciente tiene cardiopatía significativa, ¿no? Entonces, en este caso de los pacientes que tengan cardiopatía significativa, es importante eh, qué tipo de cardiopatía. Si el paciente recibe el tratamiento de cardiopatía, por ejemplo, tiene hipertensión, tiene hipertrofia ventricular o tiene cardiopatía isquémica, la recomendación es usar droneradona o sotalol para controlar la frecuencia cardíaca. Y si el paciente tiene insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, es valorar amiodarona. Entonces, en primer lugar, siempre están beta bloqueadores, ya según las últimas recomendaciones. Paciente con cardiopatía significativa. Sin cardiopatía significativa, es posible utilizar digitálicos, pero aquellos pacientes que vengan en contexto de fibrilación auricular de respuesta ventricular alta, con FARVA, eh, es posible y está indicado utilizar amio. Entonces, la amiodarona es un fármaco para los pacientes que tengan cardiopatía significativa. Nosotros no teníamos droneradona, por si acaso, ni sotalol. Los pacientes que no tengan cardiopatía significativa se puede plantear cardioversión farmacológica con propafenona, droneradona y sotalol. Pero si no hay buena respuesta, se podría valorar amiodarona. Entonces, independientemente de esto, de la cardiopatía significativa, la guía solamente cambia el orden de esto. En pacientes sin cardiopatía significativa, principalmente que no tengan alteración hemodinámica, beta bloqueadores, y aquellos pacientes que tengan una cardiopatía significativa, utilizar amiodarona es una buena opción. Y otras modalidades de tratamiento son ablación con catéter, ablación curativa, básicamente son técnicas quirúrgicas para tratar de revertir el tema de la fibrilación auricular. Entonces, respecto a ese paciente, el paciente tiene fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, con inestabilidad hemodinámica. Cardioversión eléctrica sincronizada es lo primero que se debe hacer con ese paciente. Y dentro del RP, al paciente se le va a poner 80 miligramos de heparina no fraccionada, en este caso, que es lennoxaparida. Listo. Número 2. Este paciente tiene lo que había mencionado Hakim, ¿no? Elevación del segmento ST, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Entonces, importante valorar las caras del corazoncito. Ustedes saben que B1, B2 es la cara septal, B2, B3, B4 es la cara anterior,
B5, B6 lateral, y cuando lateral alta, cuando suben todas las STs, en este caso, el paciente tiene un infarto de miocardio, ST elevado, anterior extenso, ¿no? Se conoce como anterior extenso. Entonces, este paciente tiene que recibir tratamiento para el infarto. Antiguamente, lo que se nos enseñaba a todos era que los pacientes con infarto debían recibir algo que se llama la mona. Entonces, con nombre y clasificación. El paciente tiene infarto agudo de miocardio, segmento ST elevado, la cara es anterior extensa, la clasificación de Killip es 4. El paciente está con clasificación de 4. Ahorita vamos a ver de eso. Entonces, ¿qué debería recibir? Eso sí es lo que mencionaban hace ratito. Ya, el paciente tiene que recibir doble antiagregación plaquetaria. Entonces, acá, ¿qué recibe? Ácido acetilsalicílico y clopidogrel. Anticoagulación, paciente ya por la fibrilación auricular ya estaba recibiendo enoxa, ¿no? Pero acá, con el infarto, el paciente recibe enoxaparina. Por el peso, 1 miligramo por kilo, 80 miligramos. Subcutáneo cada 12 horas. Y fibrinolítico. Entonces, ahorita vamos a ver la importancia del uso del fibrinolítico o qué estrategias hay. Si no ponemos fibrinolítico en el plan, lo que podríamos poner en vez de esto, porque no necesariamente todos los pacientes se van a fibrinolizar, ahorita vamos a ver quiénes sí, quiénes no. Lo que tendríamos que poner aquí es reperfusión, lo que sí o sí se tiene que hacer, sea la estrategia que sea. Soy disléxico, reperfusión. Entonces, este paciente se tiene que reperfundir. Independientemente de, puede ser fibrinólisis o puede ser otra estrategia, pero el paciente tiene que abrir ese vaso. Entonces, tendríamos que hablar de síndromes coronarios. La guía, la última guía de la Sociedad Europea, nos dice, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Los síndromes coronarios se clasifican en angina inestable. Ustedes saben que el dolor torácico lo clasificamos en una angina estable que dura poco tiempo, se da al reposo, y de ahí vamos hacia lo peligroso. La angina inestable es lo que, bueno, ustedes ya lo conocen como preinfarto, por ejemplo, pacientes que tienen dolor torácico, que dura muchísimo más de 15 minutos, que no cede al reposo, en algunas ocasiones incluso puede manifestarse con alteraciones en el electrocardiograma, pero estos pacientes no elevan enzimas, ¿no? Los pacientes no tienen elevación de enzimas. Listo. Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Entonces, estos pacientes a veces pueden hacer incluso infra nivel ST. Y lo que es eh, el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, que es básicamente lo que tiene este pacientito en nuestro caso clínico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente, ACS, dice acá. El ACS, la evaluación inicial es ACS. Valoramos cómo está el electrocardiograma, si es que el electro está normal. Tenemos que identificar en qué contexto clínico está viniendo el paciente y valorar la estabilidad que tenga el paciente. Entonces, de todo eso va a depender cómo vamos a proceder en nuestro manejo. Si es un paciente con un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, bueno, si es una angina inestable, el paciente se le da reposo, se lo anticoagula en algunas ocasiones, se le da doble antiagregación plaquetaria y se espera. Se le puede dar analgésico o se le puede dar nitratos, ¿no? Para disminuir el dolor. Si el paciente ya tiene un infarto como tal, con ST elevado, el paciente tiene que recibir dos intervenciones. O angioplastía primaria, el paciente tiene que ir a un centro de hemodinamia, o el paciente se tiene que fibrinolizar. Entonces, lo que les dije, estas dos estrategias sirven para reperfundir, obviamente, ¿no? Entonces, reperfundir al paciente es lo más importante en un síndrome coronario agudo con ST elevado. Independientemente de cuál sea la estrategia, es lo que se tiene que hacer. Si el paciente tiene un síndrome coronario sin elevación de ST, pero tiene alto riesgo, entonces el paciente tiene que ir a angiografía o también se puede ir a una ICP primaria, pero no es importante el tiempo. O sea, es importante, pero no es importante
el tiempo, sí, salvo que el paciente tenga muy alto riesgo. Si es un ST no elevado, pero de muy alto riesgo, el paciente tiene que ir a una angiografía temprana. ¿Ya? Eh, y todos los pacientes pues tienen que tener tratamiento antitrombótico. ¿En qué consiste? Terapia antiplaquetaria, básicamente dos cosas: doble antiagregación plaquetaria, aspirina, inhibidor P2Y2C, y aquí entra el clopidogrel, y anticoagulación. Cualquiera de estas cosas se le puede administrar al paciente. Lo que está más a la mano y lo que es más económico para cualquier centro hospitalario, y lo que está en primer lugar de las recomendaciones en las guías, es heparina no fraccionada, en este caso es enoxaparina. Entonces, bases del tratamiento: se tiene que reperfundir al paciente, tiene que dar doble antiagregación plaquetaria y terapia anticoagulante. Básicamente son esas cositas. Ahora, lo que les decía, antes nosotros nos enseñaban lo que es la mona, ¿no? Entonces a los pacientes se les tenía que dar la mona: morfina, morfina como vasodilatador y analgésico, oxígeno, nitratos como vasodilatador, eh, y anticoagulación. Y aspirina, perdón, la mona, será la aspirina. Entonces, no a todos se les da morfina, no a todos le vamos a dar nitratos. Por ejemplo, este paciente, si tú le das dinitrato isorbide o el paciente le das nitratos, ese paciente se va a chocar más y probablemente incluso llegue a fallecer. Entonces, hay que valorar muy bien a quiénes sí y a quiénes no le vamos a dar nitratos. Listo. Entonces, según la guía, los síndromes coronarios agudos abarcan un espectro de afecciones que incluyen a pacientes que presentan cambios recientes en los síntomas o signos clínicos, con o sin cambios en el electrocardiograma, y acá hay elevación o no de las concentraciones de troponina. Entonces, la troponina es importante porque nos ayuda a diferenciar esto de esto. Estos pacientes con angina inestable no van a elevar tropo. Los infartos agudos de miocardio sí. Los ST elevados y los no elevados siempre van a elevar troponinas. Existe algo que se llama la cuarta definición de infarto. Es un consenso de expertos respecto a cómo se define un infarto, ¿no? Entonces, el infarto es la presencia de daño miocárdico agudo detectado por elevación de biomarcadores cardíacos. Entonces, dentro de esos biomarcadores cardíacos están obviamente la troponina. En contexto de evidencia de isquemia miocárdica aguda, por encima del percentil 99 de los límites de referencia superior. Y al menos uno de estos síntomas de isquemia miocárdica, básicamente dolor torácico, nuevos cambios isquémicos en el electrocardiograma en un paciente que ya los tenía anteriormente, ondas Q patológicas, evidencia por imágenes de pérdida de miocardio viable, eso es a través de ecocardiografía, y pues, lo más, ¿no? Un trombo intracoronario detectado en angiografía o en pacientes que tengan autopsia. Entonces, todos estos pacientes podemos decir efectivamente, este paciente tiene un infarto. Entonces, si se dan cuenta, para que un paciente tenga un infarto, básicamente, solamente si es que la cuarta definición nos dice que tienen que tener uno solo de estos siguientes parámetros, básicamente solamente con síntomas, isquemia miocárdica y alteración de biomarcadores y un electropositivo, el paciente pues se diagnostica infarto, ¿no? Y como les digo, no es necesario como tal, en primera instancia, tener los biomarcadores para poder actuar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? 80% de los pacientes van a tener dolor torácico. Esos pacientes que ingresan a la emergencia con dolor torácico deben clasificarse como cardíacos, posiblemente cardíacos y probablemente no cardíacos. Diaforesis o síntomas vegetativos, epigastralgia o síntomas como de indigestión. Algunos pueden presentar diarrea, dolor en brazo o en hombro, y los síntomas equivalentes al dolor torácico. Estos pueden ocurrir tanto en hombres como en mujeres. El paciente puede tener mareo, náuseas o vómitos, dolor en la mandíbula o en el cuello y sensación disneica, que son más frecuentes en mujeres. Estos son síntomas más frecuentes en infartos en mujeres. Como les había mencionado, el diagnóstico primero hay que hacer la evaluación, ¿no? Valorar el electro. Entonces, realizar un electrocardiograma para ver si hay evidencia de isquemia u otras anomalías. Valorar el contexto clínico. ¿En qué contexto? ¿Cómo es el dolor? Importante, ¿cuánto tiempo tiene dolor? Algunos pacientes, ustedes saben que según la bibliografía, los pacientes idealmente deberían trombolizarse o deberían fibrinolizarse
alrededor de las 12 horas después de haberse producido el dolor, ¿no? Menos de las 12 horas. Entonces, algunos pacientes vienen, por ejemplo, con 14 horas, 16 horas de dolor torácico y si es que uno no hace una buena evaluación, una buena anamnesis, se lo puede dejar sin reperfundir al paciente. La pregunta que tenemos que hacer nosotros a los pacientes no es desde qué hora te duele, sino desde qué hora te duele más. Entonces, si un paciente tiene 14 horas de dolor torácico, tú le dices, ¿desde qué hora? Pues me está empezando a molestar, o sea, desde hace 14 horas. La pregunta que se le tiene que hacer, ¿desde qué momento te duele más? Porque el dolor, el pico de dolor es desde donde nosotros contamos el tiempo. Entonces, el pico de dolor es el que importa. Si el paciente te dice, me duele hace 14 horas, pero el dolor más intenso lo he tenido hace 4, nosotros decimos, el paciente estaba anginoso 14 horas antes, pero se infartó recién hace 7 horas, no, 7 creo que fue el ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo importante es eso, preguntar a los pacientes que tengan un infarto, ¿en qué momento dolió más? El pico de dolor es el punto que nosotros utilizamos para que el paciente, para tomar decisiones respecto a esos pacientes. No es que el paciente le duele, porque hay pacientes que les duele 2 días o 3 días, que ya están con angina, que todavía el vaso no está completamente cerrado. Es preguntar cuánto tiempo, en qué momento te dolió más. ¿Por qué? Cuando nosotros valoramos el electrocardiograma, esos pacientes con 2 días, 3 días, algunos de ellos no tienen CUS todavía, y son pacientes que ya tienen el ST elevado sin CUS, y el paciente pues está con un infarto recontraagudo. Cuando nosotros vemos el electrocardiograma, entonces no cuadra cuando tú le preguntas cuánto tiempo ha tenido de dolor. Entonces es importante esa pregunta, ¿en qué momento te dolió más? Y obviamente es valorar si el paciente tiene estabilidad o no. Entonces, hablamos de la clasificación de Killip. Paciente con infarto de miocardio, valoramos. Hay muchas formas de clasificar los infartos. Lo más rápido es a través de la clasificación de Killian, ¿no? La clasificamos en 4. 1, si el paciente tiene ausencia de signos de insuficiencia ventricular izquierda, ¿no? La mortalidad es 6%, por ejemplo. 2, si ya el paciente empieza a tener tercer ruido, algunos factores como crépitos, hipertensión venosa pulmonar, medida a través de un catéter de arteria pulmonar, 17% de mortalidad. Paciente que tenga edema pulmonar franco, 38% de mortalidad. Y paciente en shock cardiogénico, que obviamente esté con signos de hipoperfusión o vasoconstricción periférica y una sistólica menos de 90 en algunas situaciones, es un paciente que tiene 81% de riesgo de fallecer. Entonces es importante clasificar. Este paciente está clasificado como KILIP 4 porque el paciente tiene datos de shock cardiogénico. Tiene hipotensión y el paciente tiene datos de hipoperfusión. Por ejemplo, el llenado capilar. Y, o sea, obviamente el paciente ya recorrió todo esto, ¿no? Recorrió que el tercer ruido, el paciente ya tiene edema pulmonar, porque tiene crepitantes, desatura. Nos faltaría una radiografía para ya determinar completamente eso o valorarlo a través de ecografía pulmonar. Y el otro es la escala de Grace, ¿no? La escala de Grace implica mayor hacerlo con mayor detalle la evaluación, una valoración más detallada, pero vemos que edad, frecuencia cardíaca, presión sistólica, creatinina, y dentro de la de Grace está la clasificación de Kilo. Cuando tengamos todos los resultados del laboratorio, le damos al paciente un Grace, ¿no? Y el Grace nos va a determinar igual, riesgo de mortalidad de los pacientes a los 6 meses, ¿no? El paciente que tenga más de 118 puntos es un paciente que tiene mayor riesgo de mortalidad hasta los 6 meses, ¿no? Posteriores al evento. Esto es una pregunta de examen que se las van a hacer en cualquier momento de su vida, cuando postulen a la internado, cuando estén en el internado, cuando postulen a la residencia, cuando estén de residentes, cuando sean especialistas, etcétera. ¿Ya? Paciente que ingrese a emergencia con dolor torácico, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros para tomarle un electro? 10 minutos es el corte, ¿ya? Idealmente, en todas las emergencias de todos los hospitales del mundo, paciente con dolor torácico, en menos de 10 minutos debe tener un electrocardiograma porque es un examen recontra rápido y barato. En cualquier tipo de pacientes con dolor torácico agudo, obviamente vamos a valorar, ¿no? Elevación del sedimento CT
y si es que hay elevación de ST. Pero esto es una pregunta, y esto es algo que se les van a preguntar siempre. ¿Cuánto tiempo tenemos para tomar un electrocardiograma a un paciente que ingresa a emergencia? 10 minutos. Menos de 10 minutos ya tenemos que tener el electro en la mano. Diagnóstico diferencial de este tipo de pacientitos. Paciente que tenga miocarditis, taquiarritmias, insuficiencia cardíaca, estenosis de válvula, trauma cardíaco, síndrome de Takotsubo, espasmo coronario, y espasmo coronario también entra dentro del síndrome coronario agudo, ¿no? Pulmonar, paciente con TEP, neumotórax de tensión, neumonía, pleuritis, y vascular, disección aórtica, aneurisma aórtico, paciente que tenga ABC, por ejemplo. Diagnósticos diferenciales, gastrointestinales, esofagitis, ERGE, pancreatitis, colestitis crónica, litiásica, gastritis, úlcera, desórdenes musculoesqueléticos, traumatóricos, costochondritis es muy frecuente que venga en emergencia, patología con una cervical, ansiedad es muy frecuente, el zóster y anemia. Entonces, todos estos pacientes deberían tener un electrocardiograma independientemente de la sospecha que tengamos. Obviamente, si en menos de 10 minutos tenemos el electro y el paciente no tiene nada, pues es más tranquilo para todos, ¿no? Entonces, el tratamiento, los pilares del tratamiento, oxígeno a los pacientes que desaturen y lo ameriten, ¿ya? No es para todos. Si el paciente satura menos de 90, esto es a nivel del mar, se le administra oxígeno. A nuestra altura, si el paciente satura menos de 87, 86, 87, 88, le administramos oxígeno. No es para todos los pacientes. Si el paciente está saturado en 91, no le damos oxígeno. Entonces, no es algo que se les dé rutinariamente a todos. Entonces, lo de la mona no entra aquí, pues, por ejemplo, ¿no? Nitratos. Alivio de los síntomas después de la administración de nitroglicerina y obtener otro electrocardiograma. No es para todos. Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, no le podemos dar nitratos. No, hay que valorar bien. Si el paciente tiene un infarto con sospecha de que sea de ventrículo derecho, no se le puede dar nitratos. No deberíamos darlo. En respecto al manejo de dolor, consideramos siempre opioides. Los pacientes que no le puedes dar a un paciente con infarto de miocardio ningún AINE, incluido metamizol. ¿Ya? Entonces, los AINES, por su mecanismo de acción, van a empeorar eh, eh, la respuesta que tiene el endotelio a un infarto. Entonces van a empeorar como tal los infartos. Entonces los AINES están prohibidos para los pacientes. No le puedes dar diclofenaco, ibuprofeno, diclofenaco, ibuprofeno, perdón, ketoprofeno a los pacientes. No se le puede dar metamizol porque entra dentro de los AINES. Van a empeorar los infartos. Ya va a haber alteración endotelial debido al efecto de los AINES. Consideramos opioides. En general, lo que tenemos a la mano es tramadol, pues, ¿no? Beta bloqueadores, no a todos, pero si los pacientes no tienen signos de insuficiencia cardíaca y una presión arterial de 120 y no tienen alguna otra contraindicación, podríamos considerar el uso de beta bloqueadores. ¿Ya? Listo. Esto es algo importante de saber dentro del tema del tratamiento. Nosotros tenemos que ponernos en el contexto en el que vivimos, dónde vivimos, en qué lugar vivimos y saber a cuánto tiempo de nosotros tenemos el centro de, de referencia donde podríamos enviar a nuestros pacientes, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros, según la guía, según lo que nos dice la guía, ¿no? Si hay pacientes infarta y está cerca de un centro de angioplastía, entonces, este paciente va directo y en menos de 60 minutos le pueden hacer la angioplastía, el paciente va a esto. Entonces, en otros lugares, en otros países como Argentina, Brasil, por ejemplo, hay centros especializados en angioplastía, ¿no? O sea, centros que se dedican netamente a ello y los pacientes van directamente a ese lugar. Si el paciente se infarta y en menos de 60 minutos puede llegar a un centro de angioplastía, el paciente va ahí. Si el paciente va a un centro especializado que no tenga angioplastía, entonces, hay que valorar esto, ¿no? Si no son expertos en angioplastía, hay que valorar mucho el tiempo. ¿El paciente va a realizarse la angioplastía en menos de 120 minutos? Sí, si el paciente sí puede realizarse una angioplastía, entonces va a angioplastía primaria. Idealmente, si en menos de 90 minutos ya está entrando el catéter para la angioplastía, entonces eso es lo ideal, ¿ya? Entonces a este paciente se le tiene que trasladar a un centro de
de angioplastía. O sea, por ejemplo, ¿no? Si el paciente ingresa a un centro que no tiene angioplastía, obviamente el paciente va a ser referido, ¿no? Entonces hay que valorar si en menos de 120 minutos de que llega a tu hospital va a ir a un centro de angioplastía, entonces se traslada. Nosotros estamos en esta parte de aquí, toda la región, bueno, toda la región Puno, básicamente, ¿no? Entonces, el paciente ingresa a nuestras emergencias. Obviamente, el paciente, el principal o el más cercano, el centro más cercano para realizar angioplastías, o de los centros más cercanos que hay, está, me parece que es el Honorio, y el que sí estoy seguro que sí tiene es el Hospital Nacional de Arequipa, el CAS en salud, ¿no? Entonces, obviamente está mucho más de 120 minutos el centro, nuestro principal, el centro más próximo de angioplastía. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer nosotros? No podemos hacerle angioplastía primaria al paciente en menos de 120 minutos. Lo que tenemos que hacer es fibrinolizar. Nosotros trombolizamos por eso a los pacientes. Y después de eso, pues obviamente el paciente va a una angioplastía, ¿no? Después de terminar la trombolisis, va hacia un centro de angioplastía, no va a recibir angioplastía primaria. Ahora, ¿en qué caso, o estrategia farmacoinvasiva, como se le conoce también, ¿no? ¿En qué caso, bueno, en otras circunstancias o en otros lugares, en las guías que están más actualizadas respecto a esto, lo que nos dice es que el paciente puede incluso recibir trombolisis dentro de la ambulancia, ¿ya? Entonces, no es necesario que los pacientes terminen de trombolizar para después ser referidos, pueden empezar la trombolisis y ya ir partiendo a un centro obviamente con todos los cuidados y con monitorización estricta, pueden ir ya viajando hacia el centro que tenga el centro de hemodinamia más cercano. El tratamiento inmediato de síndrome coronero sin elevación de ST, angiografía de emergencia, una ICP primaria, si es que está indicada. O sea, si es que el paciente tiene alto riesgo o muy alto riesgo, está indicada la angioplastía. Esto se recomienda para pacientes con diagnóstico funcional, ¿no? O que el paciente tenga, ¿qué? Inestabilidad hemodinámica. Entonces, los pacientes que no tengan elevación de ST, que tengan inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico, son pacientes que deberían ir a angioplastía. Dolor torácico refractario, angioplastía. Que desarrollen insuficiencia cardíaca, angioplastía. Que tengan complicaciones mecánicas, angioplastía, arritmias potencialmente mortales o que hayan sufrido un paro cardíaco y cambios dinámicos recurrentes en el EKG que sugieran isquemia. Entonces, estos pacientes deberían ir a angioplastía primaria. Entonces, los pacientes que tengan muy alto riesgo, como lo que les había mencionado, inestabilidad hemodinámica, dolor torácico, insuficiencia cardíaca, arritmias, complicaciones mecánicas, deberían ser trasladadas inmediatamente para recibir angioplastía primaria. Entonces, esos pacientes con infartos agudos de miocardio ST elevados, sí o sí tienen que abrirse el vaso, tienen que ir a angioplastía primaria, tienen que ir a un centro de hemodinamia. Respecto a los infartos agudos sin elevación del ST, hay que valorar el riesgo. Si tienen todas estas complicaciones, deberíamos mandarlos a angioplastía. Si tienen solamente riesgo alto, traslado temprano, ¿qué quiere decir? Infarto, bueno, que tengan infarto no ST elevado, un Grace más de 140, que puedan en algún momento tener elevación transitoria del ST, cambios dinámicos en el ST o en la onda T, traslado temprano. Pacientes sin riesgo alto, hay que hacer una estrategia invasiva selectiva. O sea, no necesariamente todos los pacientes van a ir a hemodinamia para hacer angioplastía. Estrategia invasiva, y los que tengan sin riesgo alto, estrategia invasiva para pacientes hospitalizados. Aquellos pacientes que tengan riesgo alto, como les había mencionado, hay que valorar si es que van a necesitar una estrategia invasiva de manera rápida, ¿no? Por ejemplo, los que tengan alto riesgo van a ser derivados de manera temprana, pero obviamente pues van a estar hospitalizados y se va a valorar en qué momento hacerla, no es que la requieran de manera inmediata. No es así como los pacientes que tengan muy alto riesgo, porque ellos se transfieren inmediatamente porque van a recibir una estrategia invasiva, quiere decir una angioplastía primaria o, bueno, una estrategia fármaco invasiva de manera inmediata. Ahora, los pacientes tienen que recibir doble antiagregación plaquetaria, ¿no? ¿En qué consiste? Aspirina, nosotros damos bolo de 300 miligramos, seguida de entre 75 a 100 miligramos diario. Inhibidores del receptor P2Y12, como el Clopi, 300 miligramos, hasta 600 incluso.
y después 75 miligramos diarios. Si el paciente va a fibrinolizarse, en el momento de la fibrinolisis le damos 300 miligramos. ¿Ya? Luego, anticoagulación, el paciente tiene que recibir enoxa. Entonces hay que valorar bien la edad. Lo que dice la recomendación es que algo que no hacemos frecuentemente, en pacientes menores de 75 años, de estos, por ejemplo, 80 miligramos que le vamos a dar a este paciente del ejemplo, 80 miligramos subcutáneo, 30 de esos miligramos deberían administrarse endovenoso. 30 miligramos endovenoso, seguido de 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Hasta la revascularización o el alta hospitalaria, 8 días máximo en pacientes posinfarto. Y en pacientes mayores de 75 años, damos la dosis de 0.75 miligramos por kilo, no 1 miligramo, sino 0.5 nada más. Y la fibrinolisis, ¿no? El tratamiento fibrinolítico. Alteplase, 15 miligramos en bolo, después 0.75 miligramos por kilo, hasta 50 miligramos máximo, independientemente del peso. O sea, si el paciente pesa, por ejemplo, 150 kilos o 130 kilos, no le vamos a dar todo a la dosis, lo máximo es 50 miligramos. Entonces, el tratamiento fibrinolítico se realiza en 3 fases, ¿ya? 1, 2, 3. Lo primero es el bolo inicial, que es 15 miligramos, entonces es el bolo. Después, el paciente recibe 50 miligramos en 30 minutos, que son 50 miligramos, y después 35 miligramos. Las últimas recomendaciones dicen que el tenecteplase es mejor, no tenemos nosotros en nuestro medio ni en el Perú. Entonces, lo que utilizamos es alteplase. Y después 35 miligramos, que es la tercera fase. 90 minutos después, el paciente tiene que tener un EKG de control para valorar si el tratamiento de reperfusión ha sido o no ha sido un tratamiento adecuado. Se recomienda iniciar el tratamiento lo antes posible, después del diagnóstico, menos de 10 minutos. O sea, el bolo de la fibrinolisis debe entrar menos. O sea, si tú tienes un electro que lo tomaste 10 minutos, máximo 10 minutos, pasado esto, pasando este tiempo, 10 minutos después de esto, menos de los 10 minutos después de que ya lo diagnosticaste, ya debería entrar el bolo del fibrinolítico. Entonces, el tratamiento tiene que empezar inmediatamente si es que el paciente no va a ser, bueno, no se va a contar con la angioplastía primaria de manera pues, primaria, como su nombre lo dice. ¿Ya? Se recomienda un agente específico de aspirina. La tenecteplase es lo primero que es una pregunta de examen también. Tenecteplase es el fármaco de elección para infartos de miocardio. Nosotros no tenemos y utilizamos el teplase. Ya se debe considerar media dosis de tenecteplase en pacientes mayores de 75 años, entonces la dosis es menor. No así con la teplase. La teplase sí no tiene esta corrección. Entonces, paciente tiene infarto agudo de miocardio síndrome ST elevado de cara anterior extensa, Kimball 4 porque desarrolló shock cardiogénico. El plan es doble antiagregación plaquetaria, anticoagulación y fibrinolítico. Bueno, reperfusión es la estrategia. Independientemente de cuál sea, en este caso vamos a hacer fibrinolisis porque estamos en Juliaca, o bueno, en Puno. Entonces no vamos a poder hacer una angioplastia primaria. El paciente no va a entrar a un centro de hemodinamia. 300 miligramos de aspirina, 300 miligramos de clopidogrel, enoxaparina 80 miligramos subcutáneo. Todos los pacientes deben recibir hipolipemiantes siempre en contexto de infarto, ya a dosis elevadas. En este caso, atorva 80 miligramos cada 24 horas. Y el alteplase, como les dije, son 3 fases, ¿no? 15 miligramos en bolo, perdón, en bolo. Es en bolo, en 1 minuto se pasa esto, en 1 minuto. 50 miligramos en 30 minutos y 35 miligramos en 60 minutos. Independientemente del peso del paciente, la dosis máxima es 50. Entonces, las ampollitas de alteplase vienen de 50 miligramos cada frasco, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, sumando todo, al paciente le pasas 100 miligramos en realidad. 15 miligramos aquí, 35 miligramos, esto suma 50 y 50. Entonces, al paciente se le utilizan, generalmente un paciente adulto varón de más o menos 70 kilos, utiliza 2 ampollas. El tercer problema que tiene el paciente es insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Esto es dentro del contexto de shock cardiogénico. El paciente tiene shock cardiogénico, ha desarrollado insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, insuficiencia cardíaca aguda tiene una clasificación que es la clasificación de Stevenson. Ustedes saben que la clasificación de insuficiencia cardíaca pues depende mucho de en qué contexto se da, si es aguda o crónica.
Pero en insuficiencia cardíaca aguda, para este tipo de insuficiencia, vamos a utilizar esto. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, la insuficiencia cardíaca aguda es la aparición rápida o el empeoramiento de signos de insuficiencia cardíaca. Entonces, un paciente puede desarrollar insuficiencia cardíaca aguda de manera primaria, un infarto de miocardio, una ruptura cardíaca, eh, una arritmia cardíaca maligna, te puede dar una insuficiencia cardíaca aguda si el paciente previamente no tenía nada, o sea, nada, pues no tenía una insuficiencia cardíaca crónica. O un paciente con insuficiencia cardíaca crónica conocida puede desarrollar una insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, esto es lo que se conoce como insuficiencia cardíaca crónica reagudizada. O los pacientes pueden desarrollar insuficiencia cardíaca aguda de manera súbita o de manera reciente sin tener patología cardíaca estructural previa. Es una entidad potencialmente mortal que requiere evaluación y tratamiento urgente y hospitalización. Lo más frecuente son disfunción miocárdica, principalmente lo principal, que también es otra pregunta que se les va a preguntar. Bueno, no sé si en ese examen, pero en algún momento de su vida le van a preguntar cuál es lo principal. La principal causa de insuficiencia cardíaca aguda siempre va a ser disfunción miocárdica isquémica, lo principal. Y en esto entran los infartos de miocardio. Insuficiencia valvular, taponamiento pericárdico, por ejemplo. La descompensación de la insuficiencia cardíaca crónica puede ocurrir sin que existan factores desencadenantes conocidos, pero generalmente hay factores, ¿no? Infección miocárdica, hipertensión no controlada, arritmia no controlada, falta de adherencia al tratamiento. El síndrome coronario agudo, perdón, las causas de insuficiencia cardíaca, esto es lo que les decía, ¿no? Lo principal que siempre les van a preguntar, isquemia. Siempre la isquemia desarrolla insuficiencia cardíaca aguda. O sea, es una de las causas más frecuentes. Taquiarritmia, fibrilación auricular, taquicardia ventricular, pacientes hipertensos, pacientes que se infecten, obviamente, que tengan falta de adherencia al tratamiento, bradiarritmia, sustancias tóxicas, fármacos, exacerbación de enfermedades pulmonares obstructivas, TEP, cirugía, aumento de impulso. Básicamente, hasta acá. Entonces, si se dan cuenta, dentro de los fármacos que exacerban o que pueden provocar insuficiencia cardíaca, también están los AINES. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Paciente que tenga dolor torácico, electrocardiograma, descartamos infarto y le pone su diclofenaco. Pero principalmente no hacemos eso. Ya no les metemos analgésicos de esa forma a los pacientes con dolor torácico con alta sospecha de que tengan isquemia, ya que sea isquémico. ¿Cómo lo clasificamos? Entonces, esto es de lo que habíamos hablado nosotros como algunos de ustedes en los grupos de práctica, ¿no? La insuficiencia cardíaca aguda tiene una clasificación distinta que la crónica. La crónica tiene la clasificación básicamente de NIHA, ¿no es cierto? Clasificación de NIHA, la New York Heart Association, la clasifica en 4 grados, ¿no? 1, 2, 3, 4. Esto respecto a los síntomas que tenga el paciente, ¿no? El paciente que tenga asintomático, que tenga disney a pequeños esfuerzos, a medianos esfuerzos y a grandes esfuerzos. Básicamente, esta clasificación es a través de qué esfuerzos puede hacer el paciente y cuándo se pone disneico. Pero en una insuficiencia cardíaca aguda nosotros utilizamos la clasificación de Stevenson principalmente, ¿no? Estos son los patrones. Entonces, lo que les explicábamos, ¿no? Si un paciente, por ejemplo, este es un paciente compensado, nosotros lo clasificamos según el estado de perfusión y el estado de congestión que tenga el paciente. Congestión y de perfusión. Congestión y perfusión. Entonces, hacemos un cuadrito de la letra. Si esto es un paciente A, la clasificación de Stevenson A es un paciente compensado, es un paciente crónico, ¿no? Un paciente crónico, por ejemplo, tienes un paciente que es hipertenso, que hizo remodelación miocárdica, de vez en cuando se le hinchan los pies, toma losartán, toma furosemida como tratamiento de base, hidroclorotiazida, y está tranquilo, no tiene mayor alteración, viene emergencia por otra cosa. Su perfusión está adecuada, tiene buena perfusión, o sea, el paciente no está hipotenso, tiene buen llenado capilar, tiene buen pulso, no está hipotenso el paciente. Entonces, es un paciente compensado. Y no está con signos de congestión. ¿Congestión qué quiere decir? No tiene ortopnea, no tiene crépitos, no tiene edema pulmonar básicamente, no tiene signos de congestión venosa, ni edema periférico, ni ingurgitación yugular, por ejemplo. ¿No? Es un paciente que está bien, ¿ok? Entonces, este es un paciente que es crónico, está compensado. Viene por otra cosa. A partir de esto, ya nosotros hablamos de patrones hemodinámicos.
Generalmente lo más frecuente que acude a emergencia es esto. Un paciente caliente y húmedo. Caliente se refiere al estado de perfusión. Un paciente que tenga buena perfusión, que no tenga oliguria, tenga buen llenado capilar, que no tenga hipotensión, pero estos pacientes están húmedos, quiere decir que tienen signos de congestión. Entonces, por ejemplo, estos son los pacientes generalmente los indisciplinados, ¿ya? Paciente de 50 años, sufrió un infarto hace 2 años, quedó con insuficiencia cardíaca crónica, de base toma siempre tratamiento para la presión, toma beta bloqueadores para controlar la frecuencia, bueno, en general toma IECAS, por ejemplo, digamos, o así, y toma diuréticos. El paciente se fue, no sé, todo un fin de semana, se olvidó de tomar las pastillas, se tomó, no sé, 2 cajas de cerveza y empezó a hincharse. Entonces, este paciente no tiene hipoperfusión, pero está hinchado, dejó de tomar su medicación, son pacientes indisciplinados. ¿Cuál es el tratamiento en este caso? El paciente recibe diuréticos. Básicamente es el pilar del tratamiento. Así. Siguiente punto. Paciente frío y húmedo. Aquí entra el shock cardiogénico. ¿Ya? Entonces, este paciente con insuficiencia cardíaca aguda, ¿qué le pasó? Es un paciente que es un paciente hipertenso, que tiene, ya tiene hipertrofia ventricular izquierda, de tratamiento de base toma IECAS, toma diuréticos, y el paciente súbitamente eh, dejó de tomar la medicación y presentó una taquiarritmia como una fibrilación auricular, por ejemplo. O el paciente le dio neumonía. Entonces es un paciente que es frío y húmedo. Ah, y cuando ingresó con la presión bajita, 70-40 de presión, con el llenado capilar súper elevado. El paciente dejó de orinar hace un día. Entonces es un paciente que es frío. El paciente tiene datos de hipoperfusión, pulso, puede tener disfunción renal, hipotensión. El paciente está frío y está con signos de congestión. Tiene crépitos, tiene signos de edema. ¿Ya? Entonces este paciente es el que está dentro, el shock cardiogénico entra dentro de esta categoría de Stevenson C. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento está orientado en mejorar dos cosas: mejorar la perfusión y secarlo al paciente. Entonces, en este caso, el paciente recibe vasopresores para mejorar el shock, recibe inotrópicos para mejorar la función del corazoncito y recibe diuréticos en tercera instancia, ¿no? Recibe diuréticos. Entonces, básicamente, este es el tratamiento, ¿no? Algunos de estos pacientes van a poder recibir inclusive nitratos. En algunos de estos pacientes que están calientes y húmedos van a poder en algún momento recibir nitratos, algunos de ellos, para, como vasodilatador para mejorar la función del diurético. Estos pacientes, algunos de ellos, cuando ya se mejore la función, van a incluso requerir nitratos. Y en última instancia tenemos al paciente frío y seco. ¿Quién es este paciente? Este es un paciente que tiene otra cosa. Por ejemplo, es un paciente con insuficiencia cardíaca crónica que eh, se comió algo en mal estado y empezó a vomitar 20 veces. Vino de emergencia hipotenso, deshidratado, pero sin signos de congestión. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en este paciente? El tratamiento es hidratación, básicamente. Entonces, si ustedes les preguntan, ¿todas las insuficiencias cardíacas agudas se tratan con restricción de volumen? Y la respuesta es no. Hay algunas insuficiencias cardíacas que van a tratarse hidratándolo al paciente. El paciente va a hacer falla cardíaca, pero básicamente porque hay esto, ¿no? Datos de hipoperfusión. El paciente se lo tiene que hidratar. Entonces, no a todas las insuficiencias cardíacas agudas se les va a suspender la hidratación. En el resto, obviamente, los pacientes van a dejar de recibir hidratación, ¿no? Los pacientes van a tener restricción hídrica. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con un paciente con insuficiencia cardíaca? Vemos, ¿está en shock? ¿Sí o no? Si el paciente está en shock, hay que darle asistencia circulatoria. Farmacológica, obviamente es a través de vasopresores inotrópicos, o mecánica, que nosotros no hacemos acá.
y valorar si es el paciente tiene insuficiencia respiratoria. Entonces acá valoramos perfusión y acá valoramos congestión. Si es que sí, le damos oxígeno o ventilación mecánica al paciente, y si no tiene insuficiencia respiratoria, valoramos esto. Eh, hacia los 60 minutos, hasta entre los 60 y 120 minutos, tenemos que valorar lo siguiente. CHAMP es el acrónimo que se utiliza para, o la mnemotecnia para valorar el tipo de etiología. Tenemos que valorar siempre etiología del paciente. Como ustedes ya saben, como les había mencionado, el síndrome coronario agudo va a la cabeza de las etiologías de insuficiencias cardíacas agudas. Emergencia hipertensiva, arritmia, alguna causa mecánica, embolia pulmonar van hacia abajo, ¿no? Entonces hay que darle tratamiento específico a cada una de estas causas que hayan desarrollado el síndrome coronario agudo. Perdón, la insuficiencia cardíaca aguda. Y bueno, hay que hacer pues, el proceso de diagnóstico para confirmar la insuficiencia cardíaca aguda. Siempre valoramos si hay congestión. Sí, sí, o sea, generalmente el 95% de los pacientes con insuficiencia cardíaca van a estar congestionados. Entonces se lo clasifica como paciente húmedo. No, pacientes se lo clasifica como secos, 5% de los pacientes. ¿Ya? Y vemos si hay perfusión periférica adecuada. Entonces valoramos la perfusión. ¿Cómo? A través de llenado capilar, si el paciente tiene alteración en la función renal, si el paciente tiene básicamente eso, ¿no? Datos de hipotensión también. Vemos, entonces, si el paciente tiene una perfusión periférica adecuada, entonces es un paciente húmedo caliente. Es un paciente que tiene la clasificación de Stevenson B. Entonces, su tratamiento va a ser diurético. Y si el paciente tiene mala perfusión, es un paciente húmedo y frío, aquí entra el shock cardiogénico. ¿Ya? Entonces, es importante valorar esto. El shock cardiogénico es un tipo de insuficiencia cardíaca aguda. ¿Ya? Y el tratamiento, lo que les había mencionado, ¿no? Si el paciente está seco y caliente, es un paciente compensado, se ajusta el tratamiento, es un paciente compensado. El paciente está seco, perdón, ¿dónde nos vamos acá? Caliente, caliente y húmedo, caliente y húmedo. Ah, ya, caliente y húmedo, que es lo más frecuente que ocurre, ¿no? Presión normal, o vemos, ¿no? Si es vascular, si es tipo cardíaco, acá le podemos dar vasodilatador y diurético, o si es de tipo cardíaco y hay acumulación de fluidos, diurético, secundariamente vasodilatación. Entonces, como ustedes se han dado cuenta, el tratamiento de esto es, de un paciente húmedo y caliente o un Stevenson B, básicamente es diurético. En algunos casos se les puede dar vasodilatador, como nitroglicerina, por ejemplo. Paciente húmedo y frío, que es el shock cardiogénico, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar dos cosas, perfusión y mejorar el tema de la congestión. Valoramos cómo está la presión. ¿No? Si el paciente tiene baja la presión, le damos inotrópico, vasopresor, diurético. Si requiere asistencia mecánica, que como les menciono, no hacemos acá. Si el paciente tiene la presión mayor a 90, podríamos dar vasodilatadores y diuréticos y considerar un inotrópico. No es frecuente que esto ocurra, pero sí llega a pasar. Entonces, aquí entra también la discusión de la que siempre hemos hablado, ¿no? Un paciente con shock necesariamente está hipotenso y no. Hay pacientes con shock cardiogénico que pueden tener todos los datos de hipoperfusión. Pueden tener alteración hepática, alteración renal, alteración neurológica, pero estar con la presión elevada. Y estos pacientes están chocados. Su tratamiento, inotrópicos, diuréticos. Entonces, básicamente los pilares de tratamiento de una falla cardíaca son esos. ¿Ya? Cuando utilizamos vasodilatadores, utilizamos nitroglicerina, nitrato de sorbitol, nitroprusato de sodio, por ejemplo. No es algo que se haga rutinariamente en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero cuando son Stevenson B, cuando son patrones calientes y húmedos, es posible utilizarlos. Lo otro, lo que siempre utilizamos es tobutano, es lo más frecuente, leosimendan, que son los dos inotrópicos más frecuentes. Se podría utilizar milrinona, enoximona no tenemos, milrinona sí, pero lo que está recomendado en las últimas guías, bueno, en las guías actuales, es el tobutamina y leosimendan como agentes inotrópicos. Inotrópicos vasopresores,
de elección siempre utilizamos noradrenalina. Entonces ustedes saben que para todos los tipos de shock utilizamos nora. Dopamina tiene efecto arritmogénico y taquicardizante, entonces en general no se utiliza como vasopresor de primera elección. Siempre nora. ¿Qué cosa puede utilizar? ¿Cuál es la complicación de una insuficiencia cardíaca aguda? Es el shock cardiogénico, que el shock evolucione, la insuficiencia evolucione es un shock, ¿no? Paciente que esté hipotenso, que tenga hipoperfusión. Entonces, todos los pacientes con shock cardiogénico, EKG y eco. El objetivo es que el paciente tenga una adecuada perfusión. Podríamos dar carga de fluidos si el paciente lo amerita, no a todos. Sí es recomendado utilizar un inotrópico y sí es recomendado utilizar un vasopresor. Listo. Entonces, este paciente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es un paciente con insuficiencia cardíaca aguda Stevenson C, o sea, el paciente está en shock cardiogénico. El plan es vasopresor en primera instancia, de elección siempre es noradrenalina, inotrópico, de elección puede ser levosimendan y diurético. El diurético se puede utilizar hasta 1 gramo de furosemida según cómo vaya evolucionando el paciente. ¿Ya? Entonces, nosotros quedamos con lo siguiente. El paciente desarrolló esto. Una ira tipo 1 probablemente sea por un edema pulmonar cardiogénico, un shock cardiogénico, esto debido a que el paciente tiene una fibrilación auricular de respuesta ventricular. Esto es en orden de prioridades, ¿no? Con inestabilidad hemodinámica se realizó cardioversión eléctrica sincronizada y el paciente tiene un infarto agudo de miocardio, cara lateral extensa, clip Kimball 4 y desarrolló pues una insuficiencia cardíaca aguda. Sé que esto está de la mano con el shock cardiogénico, ¿no? Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta respecto a lo que hemos hablado? ¿Qué hora es? ¿Está claro todo esto? Y ahí Rubí dice sí, sí, sí. Ya, acuérdense que no están preguntando nada, entonces todo eso va a ir en el examen. Bueno, entonces no es infrecuente que los pacientes tengan todo lo que hemos visto, ¿ah? O sea, es recontra posible, ¿ya? Sobre todo si los pacientes hacen infartos de coronarias izquierdas de descendentes anteriores y, perdón, de coronarias derechas, obviamente, y que sean unas descendentes anteriores, que la coronaria derecha sea predominante, tienen todo el derecho el paciente de hacer fibrilación auricular. Entonces, no es infrecuente que venga un paciente de este tipo, ¿ya? Y hemos tenido shock cardiogénicos. O sea, es recontra difícil de manejar y hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Entonces, terminamos con TB, con tromboembolismo pulmonar. Eh, Obviamente está producido por la interrupción del riego sanguíneo en una parte de, de, de un segmento pulmonar o puede ser incluso masivo. Entonces, es una complicación común en pacientes quirúrgicos, traumatológicos, ortopédicos, ginecológicos, pacientes hospitalizados como tal que tengan factores de riesgo. Se originan en las venas profundas, generalmente el miembro inferior, y generalmente es repetitivo. Entonces, es una urgencia cardiovascular. Principales causas de mortalidad en pacientes hospitalizados. No es infrecuente cuando ustedes salgan, empiecen a hacer su internado. Más de una vez probablemente vean un paciente con una fractura de miembro inferior, sobre todo anciano, que haga un tromboembolismo pulmonar. El 59% de las muertes por TEP se hace post-mortem, entonces es algo que hay que tener cuidado. Y obviamente lo más importante como factor de riesgo es la trombosis venosa profunda. Entonces, ustedes ya saben esto, ¿no? Los factores predisponentes, esto, este, de un, a ver, discúlpenme, denme un segundito, por favor. Ok, continuamos. Factores predisponentes es lo que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, cáncer, embarazo, o sea, hipercoagulabilidad.
todo lo que ocasiona hipercoagulabilidad, éstasis venosa, lesión endotelial. Entonces, esta triada la conocen, ¿no? Se llama triada de Virchow. Eh, Y factores predisponentes, ¿no? De riesgo fuerte, un paciente que tenga fractura extremidad inferior, que esté hospitalizado y que tenga fibrilación, que haya sido reemplazado con una prótesis, traumatismo importante, embolia venosa, lesión de médula espinal. Pacientes que tengan riesgo leve son los que tienen, perdón, moderado, enfermedades autoinmunes siempre, transfusión sanguínea, que tengan vía venosa central, quimioterapia, terapia de reemplazo hormonal. Esto es frecuente, ¿ya? Estos pacientes que utilizan largo tiempo anticonceptivos orales, inyectables o orales, en general, tienen alto riesgo. Entonces, particularmente en el hospital, hemos visto aquí en Juliaca bastantes pacientes con uso crónico de anticonceptivos orales que desarrollan tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda. Infecciones, enfermedades inflamatorias intestinales, cáncer. Obviamente el cáncer siempre va a tener un estado protrombótico. Los pacientes desarrollan tranquilamente tromboembolismo pulmonar, independientemente del lugar que sea el cáncer. Puede ser cáncer pulmonar o extrapulmonar y desarrollan tromboembolismo pulmonar. Y aquellos pacientes que tengan reposo en cama prolongado, diabéticos, hipertensos, inmovilidad por estar sentados, por ejemplo, en un viaje prolongado, no es infrecuente que un paciente que viaje 12 horas seguido sentado desarrolle un tromboembolismo pulmonar al llegar, aumento de la edad, cirugía, obesidad, sí, embarazo, sí, venas varicosas, sí, embarazos, sí, y hay situaciones que aumenten la presión intraabdominal o tumoraciones intraabdominales, o hemos tenido casos por miomas uterinos que han desarrollado tromboembolismo pulmonar. Factores, fisiopatología y factores determinantes del pronóstico. Entonces, básicamente, ¿qué hay, no? Obviamente, la poscarga, como hay una alteración en la circulación pulmonar, obviamente ustedes saben que el corazón derecho es el que funciona para dar la circulación a nivel de la circulación pulmonar. Hay un aumento en la poscarga, ¿no? Aumento en la resistencia hacia que el flujo vaya hacia las arterias pulmonares, ¿no? Entonces, ¿esto qué ocasiona? Dilatación del ventrículo derecho, insuficiencia de la tricúspide, aumento de la tensión en la pared del ventrículo derecho. Esto ocasiona una activación neurohormonal. Hay inflamación miocárdica, obviamente. Hay mayor demanda de oxígeno del ventrículo derecho. Hay cortocircuito auriculoventricular. Puede provocar isquemia ventrículo derecho, lesión hipóxica, disminuye la contractilidad del ventrículo derecho, disminuye el gasto del ventrículo derecho, disminuye la precarga del ventrículo izquierdo. Hay disminución del gasto cardíaco, disminución de la presión sistémica, disminución de la presión coronaria y disminución del suministro de oxígeno al ventrículo derecho. Y este paciente, ¿qué cosa va a desarrollar? Va a desarrollar un shock obstructivo, ¿no? Entonces, básicamente, esta es la fisiopatología de un shock obstructivo en el contexto de un tromboembolismo pulmonar. ¿Qué cosa es lo que tiene el paciente? Generalmente, la presentación clínica incluye, bueno, a veces es asintomático, tranquilamente. Síncope, los pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica, eso quiere decir que tienen un TEP masivo, ¿ya? De una arteria importante. Hipoxemia es frecuente y a veces puede haber hipocapnia. Entonces los pacientes tienen disnea generalmente, dolor torácico puede ser, y hemoptisis cuando ya hay infarto pulmonar. Entonces los pacientes con un TEP masivo que ya empiezan a tener infarto pulmonar pueden llegar a hemoptizar. No es frecuente, por si acaso, ¿ya? La disnea, 80% de los pacientes van a tener disnea, dolor torácico 70%, ¿dónde está? Hemoptisis es solamente un 20%, entonces no es frecuente, ¿ya? Y signos, el paciente va a estar taquipnéico, generalmente, ¿ya? Taquicardia, fiebre, febrícula, sudoración, tromboflebitis, algunos de ellos van a tener todo ello, ¿ya? Pero frecuentemente disnea, dolor torácico y taquipnea. Nosotros hacemos el diagnóstico rápido en nuestra emergencia a través de electrocardiograma. Todo paciente tiene que tener un electrocardiograma. ¿Qué cosa buscamos? Que el paciente tenga taquicardia sinusal, que desarrolle arritmias supraventriculares, flúter, fibrilación auricular, alteraciones inespecíficas de la repolarización por hipoxemia. En casos de TEP severo, que esto es lo que nos llama más la atención y es lo que tenemos que darle tratamiento de manera urgente, que el eje se desvía a la derecha, por ejemplo. La otra, onda P alta y picuda, es lo que se conoce como la P pulmonar, ¿no? Lo otro, bloqueo completo o incompleto de rama derecha de las de His, ya.
Esto es algo que se lo van a preguntar siempre, ¿ya? Esto se llama patrón de Magin-White. Entonces, vamos a usar a S1, perdón, claro, S1. Entonces vemos S profundas, ¿ya? Esta es una S profunda, por ejemplo, ¿no? S1, S profunda. Q3, buscamos que haya onda Q en derivadas 3, y T3 se refiere a la inversión de la T. Eso se conoce como patrón de Magin-White. 25%, la cuarta parte de los steps severos van a desarrollar esto. Entonces, es importante ver eso. Las ondas T invertidas en precordiales derechas es un dato importante también, ¿ya? Precordiales derechas, básicamente B1, B2, hay T's invertidas, ¿ya? Entonces, es un dato importante. También nos ayuda a que el paciente pues tenga la sospecha, ¿no? Bloqueos de ramas derechas. Bloqueo de rama derecha, paciente con sospecha de TEP. Onda T invertida en periculares, que ya lo habíamos visto. Descenso del segmento ST de D2 de 3 y ABS, por ejemplo. No sé si hay acá. Sí, ¿no? Bueno, no tanto. Signos de hipertrofia ventricular derecha. Entonces, importante buscar todos esos signos para poder sospechar de un TEP. La radiografía de tórax generalmente es normal, ya. Sin embargo, en los libros antiguos, lo que nos dice que puede haber, tendríamos que nosotros ser muy minuciosos para buscar esto. Agrandamiento de la arteria pulmonar, que se ve, por ejemplo, aquí. Un paciente que ya tenga un infarto pulmonar, por ejemplo, va a tener signos de consolidación, ¿no? Un infarto pulmonar que disminuye de tamaño de forma concéntrica de fuera hacia adentro, ¿ya? Aumento de tamaño de la arteria pulmonar debido a hipertensión pulmonar o la disección muscular por un trombo voluminoso. Entonces va a haber aumento de tamaño de la arteria pulmonar. Y oligoemia pulmonar focal distal, embolia de un gran vaso pulmonar. Entonces, vamos a ver que hay diferenciación, si ustedes se dan cuenta, ¿no? La radio, acá el pulmón se hace muchísimo más translúcido, ¿no? Más radiolúcido. Entonces, tendríamos uno que ser muy minucioso para buscarlo, pues, ¿no? Porque la radiografía no es en realidad eh, un examen habitual que se haga a todos los pacientes que tengan tromboembolismo, con sospecha de tromboembolismo pulmonar, ¿no? Listo. Entonces, ustedes conocen bien los criterios de Wells, ¿no? Los criterios de Wells nos dicen qué pacientes tienen riesgo alto o riesgo bajo de desarrollar tromboembolismo pulmonar. Básicamente, signos de trombosis, que el paciente tenga un diagnóstico menos probable que tromboembolismo pulmonar, frecuencia cardíaca mayor a 100, inmovilización, cirugía, TP o tripeo, hemoptisis, cáncer o tratamiento actual. Sacamos un puntaje de todo esto y el paciente tiene alto riesgo o bajo riesgo de probabilidad de tener un tromboembolismo pulmonar. Siempre va a ser mayor a 4 pacientes que tengan mayor riesgo de desarrollar tromboembolia pulmonar, ¿no? Ahora, existe también, bueno, se tiene que valorar por ejemplo, la probabilidad de que el paciente tenga, ¿no? Tromboembolismo pulmonar. Entonces, hacemos la puntuación a través de esto. Puede ser la probabilidad clínica en 3 niveles. Vemos si el paciente tiene probabilidad baja, intermedia o alta. Y en 2 niveles si el paciente tiene T probable o T improbable, ¿no? Entonces, el score de Wells lo podemos llevar hasta este lado y traducirlo de esta manera o interpretarlo de esta forma, ¿no? Si el paciente tiene eh, baja probabilidad, perdón, cuando nosotros hacemos el diagnóstico lo ponemos así de la siguiente forma, ¿no? TEP, por ejemplo. TEP. Agarramos la puntuación de 3 niveles y ponemos probabilidad intermedia, digamos. Probabilidad intermedia y el riesgo. Perdón, probabilidad intermedia, probabilidad nos basamos acá, ¿no? Si es probable o no es probable, mayor de 6, por ejemplo. Y si es que es de 4 a 10, le ponemos TEP probable, probable, con probabilidad intermedia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es básicamente las dos formas de utilizar el score de Wells. Ahora, las formas de diagnosticarlo, bueno, dentro del arsenal que tenemos, está el dímero D. Si un paciente, independientemente viene porque tiene insuficiencia respiratoria de forma aguda y tiene un dímero D que es negativo, su valor predictivo es alto. Negativo es alto. Entonces, cuando nosotros solicitamos dímero D a los pacientes con TEP,
Lo que buscamos es la negatividad en realidad, ¿ya? Porque un paciente que tenga neumonía, por ejemplo, y tenga, el dímero D se va a elevar por cualquier cosa, ¿ya? Paciente que tenga, que sea renal crónico, paciente que tenga neumonía, que tenga COVID, se le va a elevar el dímero D y no necesariamente va a tener tromboembolia pulmonar. Pero ¿para qué nos sirve? Si tenemos un paciente en el que estamos sospechando que tiene tromboembolia pulmonar, pero el dímero D sale negativo, ese paciente probablemente no tenga tromboembolia pulmonar. ¿Ya? Entonces, eh, valor predictivo negativo. ¿Ya? Ahora, si el paciente tiene un dímero D positivo, no necesariamente va a ser T. ¿Ya? Entonces, básicamente eso para que se entienda. ¿Ya? El dímero se ajusta a la edad, tiene un ajuste para mayores de 50 años. Y vamos nosotros si es que hay probabilidad clínica, ¿no? Si el paciente tiene TDP, hemoptisis y tiene TEP como más probable diagnóstico según el score de Wells y tiene un dímero D menor a 1000, por ejemplo, se descarta TEP. Y si tiene todo esto y un dímero D más de 500, se descarta TEP, ¿no? Entonces eso para que quede menos de 500, perdón, menos de 500, ¿ya? El valor de corte es 500 para determinar que el paciente tenga tromboembolia pulmonar siempre y cuando tenga todo esto de aquí. Otro de las cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, en emergencia, es valorar a través de ecocardiografía la morfología de la cavidad derecha, ¿no? Ustedes saben, como les había mencionado en la fisiopatología, hay alteración en la poscarga a nivel del ventrículo derecho y por esto el ventrículo derecho va a aumentar de tamaño. Entonces, generalmente la eco, se ve que el ventrículo izquierdo, o una eco normal, va a ser eh, más grande el ventrículo izquierdo que el derecho y en casos de tromboembolia pulmonar o hipertensión pulmonar debido a esto, el paciente va a tener el ventrículo derecho más grande que el ventrículo izquierdo. Entonces, en un eje parasternal eje largo, por ejemplo, donde el ventrículo izquierdo debería estar muchísimo más grande y el derecho no tanto, el ventrículo derecho crece de tamaño, ¿no? En un eje, por ejemplo, apical 4 cámaras, lo que vamos a ver es esto, el ventrículo derecho mucho mayor, mucho más grande que el ventrículo izquierdo. En un eje, por ejemplo, parasternal eje corto, se va a ver el signo de la D, ¿no? El ventrículo derecho el izquierdo, perdón, habitualmente está hasta acá. El ventrículo derecho empuja el septo, formando una D. Entonces esto es, aplana el septo, ¿no? Entonces es un signo de TEP, ecocardiográfico de TEP, ¿no? Vena cava inferior distendida, nosotros vemos que los pacientes que obviamente por aumento de la poscarga a nivel ventricular, a nivel de acá, del ventrículo derecho, también va a afectar la aurícula derecha va a crecer de tamaño y la aurícula derecha recibe la sangre de la vena cava inferior y esta también va a crecer. Esto es en un plano subcostal, por ejemplo, ¿no? Bueno, y todos estos son otros signos, ¿no? Por ejemplo, el TAPSE, nosotros sacamos TAPSE para ver cómo está la función sistólica del ventrículo derecho y esta va a estar disminuido. Quiere decir que la función sistólica del ventrículo derecho no está funcionando adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿cómo estratificamos las tromboembolias? Un TEP masivo que son alrededor del 5 a 10%, los pacientes tienen hipotensión, pueden requerir inotrópicos, puede haber ausencia de pulso, puede tener shock. Entonces, los pacientes con TEP masivo pueden llegar a producir un shock obstructivo. Los TEP submasivos, que son alrededor de 20 a 25, hay disfunción del BD, necrosis miocárdica, pero no se hipotensa el paciente. Y los TEPs de bajo riesgo, hay normotensión sin marcadores de mala evolución. ¿Esto para qué nos sirve? Porque de acuerdo a esto vamos nosotros a definir qué manejo le vamos a dar al tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Entonces, la otra recomendación, que es lo que ustedes ya saben también, cuando hay sospecha de un tromboembolismo pulmonar, obviamente la eco, pie de cama del paciente, o la angiotomografía son los estudios imagenológicos de preferencia que se hacen. Ante la sospecha, iniciamos anticoagulación con heparina no fraccionada. Es la misma dosis que para un infarto, 1 mg/kg cada 12 horas. ¿No? Si el paciente no tiene inestabilidad hemodinámica, pues continuamos con la anticoagulación. Ahora, el dímero D, como les dije, tiene que haber mucha clínica y tiene que salir el dímero D positivo más de 500. Y si el paciente no tiene clínica, tiene que salir más de 1000, ¿no? Si no tiene esos valores, entonces podríamos nosotros descartar. Pues, y obviamente si el dímero D sale negativo, el paciente definitivamente lo más seguro es que no tenga un trombo.
La angiotomografía, pues, se recomienda, ¿no? Si la angio-TAC es normal, con una probabilidad clínica baja o intermedia, TEP improbable. Se recomienda asumir el diagnóstico de TEP. Si la angio-TAC muestra un defecto de llenado segmentario. Y se debe considerar descartar TEP si la angio-TEP es normal, obviamente. ¿Ya? Gammagrafía no se hace y ecografía con presión de extremidades. Esto entra dentro del protocolo Rush, cuando nosotros buscamos protocolo ecográfico Rush, cuando nosotros buscamos determinar cuando nos llega un shock indiferenciado de emergencia, porque el paciente está chocado. Ustedes saben que hay índices para predecir cuándo un paciente requiere UCI, cuándo un paciente va a requerir, para determinar la gravedad. Una embolia pulmonar, utilizamos el riesgo, el índice de PESI, por ejemplo, ¿no? Y clasifica al TEP en 5 grados. Al igual que el score PSI de neumonía, el riesgo PESI es para TEP, ¿ya? Entonces clasifica a los pacientes en 5 grados, en 5 clases. Obviamente la clase 5 es la mayor, ¿no? Necesitamos hacer toda esta evaluación, pero es necesario en realidad. Los pacientes con tromboembolia pulmonar deberíamos valorar y hacerle un score pronóstico para, con todas estas evidencias, pues informar a los familiares al respecto, informar al paciente en general al respecto, ¿ya? Y el tratamiento en la fase aguda, ¿qué hacemos? Oxígeno, puede utilizarse una cánula de alto flujo, puede utilizarse ventilación mecánica y lo hemos hecho. Eh, y el tratamiento farmacológico en insuficiencia ventricular derecho incluye que los pacientes deberían recibir volúmenes. eh, Ustedes saben que el ventrículo derecho o las cavidades derechas se encargan básicamente, bueno, son muy dependientes de volumen, ¿no? Entonces, esos pacientes deberíamos mantenerlos bien hidratados, solamente con cargas de volumen. No es necesario sobrecargarlos de todas maneras. Y es posible utilizar vasopresores inotrópicos hasta que el paciente vaya resolviendo la inestabilidad hemodinámica, ¿no? Con las medidas que vamos a optar y que vamos a ver más adelante, que es básicamente esto, ¿no? La anticoagulación inicial, los pacientes se deberían anticoagular, podríamos utilizar heparina no fraccionada en infusión, es difícil de manejar porque tenemos que hacer controles frecuentes de tiempo de tromboplastina parcial o enoxaparina, que es lo más fácil de usar, pues, ¿no? Un miligramo por kilo cada 12 horas. Y la otra, el tratamiento de la fase aguda en pacientes que tengan o TEP de alto riesgo, pacientes con TEP de alto riesgo, o shock cardiogénico o shock obstructivo, o que el paciente tenga que inicie el paciente en shock cardiogénico dentro de las primeras 48 horas de aparición de síntomas y la reperfusión puede ser útil en pacientes con síntomas durante 6 a 14 días. Entonces, pacientes que tengan un TEP de alto riesgo, con un Wells elevado, con un PESI elevado, que tengan criterios de baja perfusión, que tenga un TEP de alto riesgo, que el paciente se vea que está mal, no necesariamente en shock, pero que se vea que está mal, son pacientes que deberían recibir reperfusión. Y esta reperfusión se hace a través de trombolisis, ¿no? Streptocinasa era lo que se usaba antes, ya casi no existe el medicamento como tal. Nosotros lo que utilizamos es esto, ¿no? Que es alteplase. ¿Cómo es la forma de administración? Hay dos métodos. 100 miligramos de frente, dos ampollas durante 2 horas o 0,6 miligramos por kilo durante 15 minutos. Entonces, básicamente el protocolo que siempre utilizamos son 100 miligramos. 100 miligramos quiere decir dos ampollas que se las pasas en infusión durante 2 horas, ¿no? Que es lo más rápido de usar, ¿no? Y la otra, obviamente, son tratamientos invasivos, ¿no? Tratamiento percutáneo o embolectomías quirúrgicas, ¿no? Que eso es lo que, bueno, no hacemos esto acá. La otra, filtros de la vena cava, por ejemplo, ¿no? Listo, las recomendaciones de la guía, ¿cuáles son? Es recomendado siempre utilizar anticoagulación con heparina no fraccionada para los pacientes con TEP de alto riesgo. El tratamiento trombolítico está recomendado para los TEP de alto riesgo, entonces se fibrinolizan los pacientes con TEP de alto riesgo o con tromboembolismo con inestabilidad hemodinámica. Está recomendada la embolectomía en pacientes con TEP de riesgo alto cuando no se los puede trombolizar. Se debe considerar tratamiento percutáneo para pacientes con que no se los puede trombolizar. Se recomienda iniciar anticoagulación parenteral con heparina de bajo peso molecular en lugar de no fraccionada para la mayoría de los pacientes.
Cuando se inicia la anticoagulación oral con pacientes con TEP elegibles para anticoagulación oral, por ejemplo, que reciban apixaban, dabigatran, doxaban o rivaroxaban, se recomienda el uso de esta clase de fármacos en lugar de acá. Sin embargo, nosotros utilizamos Warfa porque es lo que hay en los hospitales. Y obviamente ustedes saben que el tratamiento con warfarina incluye que el paciente tenga un INR entre 2 a 3. Entonces, eso es una pregunta importante también, ¿no? Los pacientes anticoagulados con fibrilación auricular o que usan warfarina tienen que tener la anticoagulación entre 2 a 3. Entonces, los algoritmos en la fase aguda son que paciente que tenga sospecha de TEP, que tenga inestabilidad hemodinámica, algunos de esos pacientes no van a poder ser llevados a angiotomografía porque van a estar muy inestables para hacerlo, hacerles una ecografía a pie de cama y valorar si hay disfunción de ventrículo derecho o no. Si no, buscamos por qué el paciente está inestable. Si sí, ¿podemos hacerle angiotema al paciente, sí o no? Si no se le puede hacer porque no se traslada, le damos tratamiento al paciente porque es de alto riesgo. ¿Y qué tratamiento? El paciente se fibrinoliza. Si sí se le puede hacer, le hacemos la angio. Si la angio sale positiva, le damos tratamiento. Y si no, buscamos otras causas de shock. Entonces, un paciente con inestabilidad hemodinámica, con alta sospecha de TEP, que no se le puede hacer la angio, se tromboliza. Ahora, si el paciente está tranquilo, no tiene inestabilidad hemodinámica, ¿qué hacemos? Si tiene la probabilidad clínica, a esos pacientes le vamos a pedir un dímero D. Si sale negativo, definitivamente no es TEP el paciente. Si sale positivo, podríamos hacer una angiotomografía, y si no hay TEP, pues no recibe tratamiento. Y si hay TEP, recibe tratamiento. ¿Qué tratamiento recibe acá? El paciente se anticoagula. Si el paciente tiene probabilidad clínica alta, no es necesario hacerle un dímero D. Solo hacemos de fresa la angiotomografía y si no hay TEP, no damos tratamiento. Y si el TEP se confirma, recibe tratamiento. ¿Qué tratamiento? Anticoagulación. Paciente con TEP agudo, iniciamos anticoagulación, valoramos si está con inestabilidad hemodinámica y si está con inestabilidad hemodinámica y tiene alto riesgo, reperfundimos al paciente. Si no, vamos a ver de qué tipo de riesgo tiene, el riesgo bajo o riesgo intermedio y valoramos según el score de PESI, según la ecografía transtorácica y valoramos a qué pacientes sí se les va a dar y a qué pacientes no se les va a dar. Valoramos troponinas, por si acaso. Dentro del arsenal que nosotros deberíamos solicitarle a un paciente, aparte del electrocardiograma, están las troponinas, porque las troponinas suelen elevarse en pacientes que tengan TEP. Entonces, realizamos troponinas y vemos si las troponinas están positivas y hay disfunción del BD, el paciente tiene riesgo intermedio. Y el paciente incluso con riesgo intermedio, pues el paciente podría estar monitorizado y en algunas circunstancias recibir tratamiento de reperfusión. Si las tropas son negativas, el paciente tiene riesgo bajo y se hospitaliza. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Porque ya es tarde y ya tenemos que irnos todos. Bueno, chicos, como no hay preguntas, creo que es tarde. Obviamente todo lo que estamos viendo ustedes ya lo han llevado, ¿no? Lo llevan en neumología, en cardiología. Entonces, es solamente un repaso de las cositas que hacemos en emergencia. Creo que hemos terminado casi, bueno, todo básicamente de los temas que teníamos que haber desarrollado conmigo. Y creo que esta es la última clase. Entonces, eh, gracias por su atención. Espero que lo que les haya podido decir en las prácticas o en las clases teóricas les haya sido de alguna forma útil en lo que vayan a hacer posteriormente sus prácticas. Les deseo que les vaya muy bien y que ojalá que aprueben la materia. Entonces, conmigo creo que es hasta aquí. Voy a enviarle las notas de las prácticas al doctor Eder para que hagas las respectivas calificaciones de eso y las preguntas que van a entrar dentro del examen, ¿no? Ustedes saben, no son cosas muy difíciles. Bueno, lo que yo pregunto no son cosas muy difíciles, básicamente son lo que hacemos en la práctica. Entonces, les deseo que les vaya muy bien, chicos, ya conmigo hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Hasta que nos volvamos a ver. Entonces, suerte. Doctor, Estamos... buenas noches. Disculpe, Dime. doctor. No alcancé a escuchar la lista, doctor. Entré un poco tarde.
Ya, a ver. Lo que ha pasado, doctor. Muchas gracias. Ok, Gracias, doctor. listo, chicos. Que les vaya bien. Nos estamos viendo. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.